Bueno, primero que cuando Dios hizo a Adán no era judío ni gentil, solo era amable. O sea, no tenía nada, no era de ningún pueblo, de ninguna nacionalidad, de ninguna parte. Nacen los hijos de Adán y tampoco son judíos, no son. Después viene lo que llama la repartición de la tierra. Y entonces ya empiezan unos que ya son de Canaán, otros son de África, otros son de esto, y empiezan a ver por familias la diferenciación. Pero siguen siendo un pueblo. Aunque después del diluvio, unos van, los hijos de Cam, que es África, los africanos descienden de Cam, pues Cam significa color. Desde Egipto hacia allá empezaron la raza negra, o el grupo étnico africano. Los hijos de Sem se quedaron en Europa y los hijos de Jafet en Asia. Empezaron a abarcar esas regiones. Así se dividió, después de la Torre de Babel, se dividieron los pueblos así de esa manera. Pero desde el principio Dios necesitaba a una persona para cumplir un propósito, o sea que se cumplieran algunos propósitos. Lo primero era, por eso que Dios escogió a Abraham, y de él hizo un pueblo, y por ese pueblo trajo la palabra, y por esa descendencia trajo al Salvador. Y de ahí empezaron, aunque no todos los hijos de Abraham son judíos, solo en Isaac, y luego ni siquiera por Isaac tampoco, luego viene Jacob, y de ahí de Jacob es que sale el pueblo judío. Ahí empieza a ver la marcada diferencia de lo que son los hebreos o los judíos y los del resto del mundo. ¿Ya? Luego, en el tiempo de la deportación de Babilonia, nace otro pueblo. Ya había judíos y gentiles. Pero en la deportación de Babilonia, cuando el rey de Babilonia, entonces lo que hacía para que no se volvieran a organizar los pueblos, los sacaba de su tierra y los llevaba a otra nación. Y solo quedaban los pobres del pueblo, los que no podían sublevarse, los dejaba en el territorio. Pero cuando traía a otras personas de otros pueblos, se mezclaron. Entonces, en el caso de Israel, cuando Israel fue deportado, dejaron los pueblos, los pobres del pueblo en Israel. Pero como el rey trajo otras personas de otras naciones, se mezclaron y nacieron los samaritanos, que eran una mezcla entre judío y gentil. Entonces ya hay tres pueblos: judíos, gentiles, samaritanos. Para Jesús salvar, que es muy importante, para salvar a todos, tanto a gentiles como samaritanos y judíos, por eso es que en la genealogía de Mateo, en el capítulo 1, habla de que Jesús viene de la descendencia de 5 mujeres que fueron gentiles. Entonces, ahí ya empieza Jesús, no es solamente Jesús es judío, sino también Jesús es samaritano por la mezcla de la sangre por medio de esas mujeres, que fueron Tamar, Ruth la moabita, Rahab de Jericó, la esposa de Betsabé, que era hitita, y Naama, que era amonita. De esa descendencia viene Jesús. Entonces cuando Él viene a los suyos. ¿Quién eran los suyos? Los samaritanos, en primer lugar samaritanos, porque era una mezcla de judío y samaritano, de gentil. Son los samaritanos también judíos y también gentiles. Él tiene la sangre de las 3 naciones que existían en ese momento. Él trae en sus genes o en su sangre esa mezcla. Por eso es que se constituye en Salvador de todos nosotros, tanto de judíos como de gentiles o de samaritanos. Y forma un solo pueblo que se llama la iglesia.